Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Hoy estoy meditando en un tema que tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestro mundo. Hablamos de los acontecimientos globales y también de los locales que estamos experimentando. Y vienen muchas preguntas cuando estas cosas pasan. ¿Habla la Biblia de esto? Pues claro que sí. ¿Qué nos dice la Biblia que debemos hacer? También la Biblia nos dice qué debemos hacer cuando estas cosas comiencen a suceder. De manera que hoy tenemos como una pregunta. ¿Qué debemos hacer los cristianos frente a los acontecimientos actuales? Vamos a empezar leyendo en Lucas 12:54 y el versículo 56. Ahí vamos a leer el evangelista Lucas, capítulo 12, versículo 54 al 56. Siempre lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Oiga, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que la dijo a sus discípulos hace más de 2000 años. Y ahora estas palabras son actuales también para nosotros. El Señor sabe lo que dice y sus palabras no tienen final porque son palabra de Dios. Leí a un erudito que comentaba esta porción bíblica de la amonestación que hace nuestro Señor Jesús, y él dice así: nuestro mundo moderno entiende de ciencia, puede predecir tormentas y la llegada de cometas, y puede poner hombres en la luna, pero no puede entender las señales de los tiempos. Oiga esto, sigue diciendo el autor: como la gente en los días de Noé tiene una falsa seguridad basada en la ignorancia. El tiempo de juicio se aproximaba sobre Israel, pero ellos desperdiciaron la oportunidad que Dios les dio de tener paz. El que escribe estas palabras se llama Warren W. Mis amigos y hermanos en la fe, todos sabemos, no ignoramos. Nuestra generación le ha tocado ver cosas muy extrañas que están aconteciendo en nuestro mundo. Alguno puede decir: siempre ha sido así, hermano. Es verdad que la humanidad ha experimentado cosas muy horribles, pero lo que hoy estamos viendo tiene algunas cosas que no se habían visto antes. Muchas cosas que están aconteciendo en nuestro tiempo son demasiado sincronizadas y que parecen ser un programa diseñado para un plan global. Algo siniestro se está acercando a nuestro mundo y la gran mayoría lo están ignorando. Se están anunciando pestes mucho más grandes que las que estamos pasando. Es más, hay países desarrollados que ya tienen un plan de emergencia para una eventualidad de grandes proporciones. Frente a esta siniestra realidad, ¿qué debemos hacer los creyentes? Bueno, yo pienso que los cristianos debemos hacer una
revisión sincera de nuestra fe para ver si está de acuerdo con la Santa Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia es la palabra de Dios y es la regla infalible de nuestra fe. De modo que la fe cristiana evangélica debe de medirse de acuerdo a las Escrituras. De manera que es necesario, frente a lo que estamos viendo, que hagamos una sincera revisión de nuestra fe para ver si nuestra creencia está de acuerdo con la Santa Biblia. Por ejemplo, la Escritura nos amonesta en este sentido. El apóstol Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Le dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5. Deberíamos preguntarnos nosotros: ¿la fe que profeso ha cambiado mi vida? Mi hermano, esta pregunta tiene sentido. Si la fe que uno profesa no es capaz de cambiarlo, hombre, esa fe es dudable. Hermano, si una persona dice que tiene fe en Dios y que es un creyente, pero sigue siendo el mismo, su fe no es auténtica. ¿Cuál será la causa de esta incoherencia en la vida de muchos cristianos que dicen que creen, pero viven de la manera que vive todo el mundo? Es posible que la fe de estas personas no esté puesta en Cristo, porque la fe verdadera en Jesucristo transforma la vida. Está escrito: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Uno también debería de preguntarse en estos tiempos: ¿mi fe es capaz de obedecer la Biblia o lo que la Biblia dice? Hombre, ¿cómo es eso? Una pregunta sencilla pero muy poderosa. Yo soy creyente en el Señor Jesús, pero esta fe que tengo es capaz de obedecer los mandamientos de la Escritura. Esto que estoy diciendo está íntimamente relacionado con lo anterior. Si no obedecemos la palabra de Dios, nuestra fe entonces es espuria. Solo nos imaginamos que somos salvos, pero no somos salvos en realidad si no obedecemos. La Biblia afirma esto en varias partes de ella. Por ejemplo, el Señor Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. De manera que la fe auténtica es la fe que obedece. Si alguien dice que tiene fe en Dios, que cree en Jesucristo, que se ha arrepentido, que ya es salvo, pero no obedece lo que la Biblia dice, déjeme decirle que su fe no es auténtica. La fe auténtica obedece los mandamientos de Dios. Otra pregunta que deberíamos hacernos en un examen sincero de nuestra fe: ¿es mi fe capaz de resistir un examen conforme a la Biblia? En otras palabras, si hago un examen de mi fe a la luz de la Biblia, ¿quedo yo con fe? Recuerde, si nuestra fe se basa en lo que dice cualquier ministro religioso, el pastor u otro, o lo que dice la denominación, es una fe engañosa. Hay muchos que tienen su fe basada en lo que dicen los himnos supuestamente cristianos.
Esto es demasiado peligroso. Nuestra fe, hermanos, si es que somos salvos, nuestra fe debe tener sus raíces en la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia para mí? Es una pregunta vital, porque si la Biblia es lo que dice ser, no nos queda otra alternativa que obedecerla. Para mí esto es clave, porque uno está convencido de que la Biblia, o los creyentes estamos convencidos que la Biblia es la palabra de Dios. Y si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, estoy obligado a obedecerla. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué es ese libro que lee supuestamente todos los días? Ese libro es la palabra de Dios. Es la única regla infalible de nuestra fe. ¿Sabía usted que seremos juzgados por ese libro llamado la Biblia? Sí, señor. Ese libro que usted tiene ahí bajo la almohada, o en la cartera, o no sé dónde, o la tiene de adorno, ese libro debe leerlo mucho y ponerle atención y obedecerlo, porque por medio de ese libro nosotros seremos juzgados. Oiga lo que el Señor Jesús dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12:48. De manera que, si somos cristianos de verdad, si somos hijos de Dios, y somos creyentes honestos y sinceros, pues tenemos que hacer un registro de nuestra fe. Si nuestra fe es conforme a la Escritura, si la obedecemos y si creemos, vamos a demostrar con obediencia en su palabra. Otra cosa, frente a esta situación que estamos viendo, debemos volver a la Santa Biblia como si fuera la primera vez que la conocemos. ¿Se acuerda cuando nos convertimos al Señor Jesús? ¿Cómo nos encantaba leer la Biblia? Estábamos enamorados de lo que dice la Santa Escritura. Pero ¿qué ha pasado ahora que no la leemos? Algo ha sucedido. ¿Sabe qué dice la Escritura? He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Profeta Amós 8:11. Hay que volver a la Biblia, mis amigos, mis hermanos. Hay que volver al libro de Dios, a la palabra de Dios, estudiándola como el pan de nuestra alma. Debemos de ir a la Biblia no solo para aprender textos de memoria o para enviarlos a otros por las redes sociales sin que nos haya tocado nada a nosotros. Los enviamos por las redes sociales con florcitas, con dibujos bonitos, pero ¿nos tocó el fondo del alma esa palabra a nosotros? Hay que volver a la Biblia y estudiarla con nuestra alma, con nuestro corazón abierto, porque es el pan de nuestra alma. Hay que volver a la Biblia estudiándola sin cuestionarla. Dios nos habla en la Biblia y punto. Es la palabra de Dios, la autoridad suprema, la autoridad divina. Ella tiene autoridad de lo alto y tiene vida para nuestra alma. Es la palabra infalible de Dios. Hay que volver a la Biblia, estudiándola con temor y temblor. Mis hermanos, la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es el código divino por medio del cual seremos juzgados en el supremo día. Ese libro que muchos hoy desprecian y no le ponen atención,
es el código por medio del cual serán juzgados. Es mejor volver a la Biblia, humildemente, con temor y temblor, porque es la palabra inspirada de Dios. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, tiempos proféticos, debemos discernir estos acontecimientos a la luz de las profecías bíblicas. ¿Qué nos están diciendo los acontecimientos actuales? Nos están diciendo que el reino de Dios se ha acercado. Nos recuerdan que Jesucristo pronto viene por su iglesia. También nos aseguran los acontecimientos actuales que la Biblia es confiable, que es digna de confianza. ¿Sabe por qué? Porque se están cumpliendo las profecías tal como ella lo ha señalado a través de los santos profetas de Dios. ¿Hacia dónde nos llevan los acontecimientos de nuestro tiempo? Nos llevará, según la profecía bíblica y según lo que estamos viendo, estos acontecimientos actuales nos llevarán al cumplimiento profético de un gobierno global. Será el gobierno cuyo líder principal será el hijo de perdición, el inicuo, el ungido del diablo, el que se opone a todo lo que tiene que ver con Dios y su palabra, el que cambiará las leyes, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Así lo dice la santa palabra de Dios, y la palabra de Dios no falla. Solo vea lo que está pasando en nuestro mundo, en el mundo político, en el mundo social, en el mundo económico y en todo lo demás. Algo se está acercando a nuestro mundo tal como la Biblia lo ha enseñado. Por ahí algunas ideologías que están pretendiendo traer un paraíso a nuestro mundo, queriendo organizar y poner supuestamente paz e igualdad social en el mundo de alguna manera. Tal vez tengan buenas intenciones, pero ¿podrán las ideologías humanas traer un paraíso a esta humanidad convulsionada? Jamás. Un escritor, creo que fue un escritor cubano, dijo hace muchos años: no se puede construir un reino de oro con hombres de barro. Palabras acertadas esas. Algunos dicen que cambiando las leyes cambiará la situación. Esto es una falacia, mis amigos. Son los seres humanos los que tienen que cambiar. Y ellos no podrán cambiar por sí solos, a menos que se arrepientan y se humillen delante del Todopoderoso y acepten su palabra. Entonces pueden cambiar. De otro modo, todo lo que intente hacer el ser humano siempre lo manchará, porque su estado pecaminoso es por naturaleza malo y hace el mal porque es pecador. ¿Quién triunfará?, nos preguntamos los evangélicos, los cristianos. Cuando vemos lo que pasa en nuestro mundo, uno se pregunta: ¿quién triunfará? ¿La verdad o la mentira? ¿O el engaño? Mis amigos, honestamente, mientras exista el estado actual de los seres humanos, mientras exista el estado actual de la humanidad y el sistema del gobernante de este mundo, en otras palabras, mientras el hombre esté en el estado en que está en pecado y el sistema del mal gobierne nuestro mundo, va a triunfar la mentira, el engaño, hasta que sea consumado el gobierno global del hombre de pecado. En otras palabras,
el hombre de pecado llamado en la Biblia el anticristo, será la consumación de la maldad humana reinando en el ser humano que vivió para el engaño y no quiso escuchar la verdad. Lo que ahora estamos viendo en los acontecimientos mundiales en estos días confirma esta triste verdad. Nos estamos acercando a tiempos donde no vale la razón, ni el sentido común, ni la lógica, ni siquiera la verdadera ciencia. Lo que valdrá es la imposición de una política global dirigida por el anticristo. La mayoría de gente, en otras palabras, robotizada por el dinero, el poder o la manipulación de los medios. Pero nosotros los cristianos sabemos que la verdad al final triunfará. Cuando aparezca el sol de justicia, la mentira será esfumada y la luz de Dios brillará para su pueblo. El padre de la mentira y sus secuaces serán puestos en su lugar. La tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. El pueblo de Dios saldrá como becerros en la llegada del invierno. Está escrito: el que ha de venir vendrá y no tardará, y en sus alas traerá grande liberación. Si usted lo duda, lea Apocalipsis capítulo 19 y 20 y se convencerá que la verdad triunfará, el bien triunfará, la rectitud triunfará, los mandamientos de Dios brillarán siempre, y será que pondrá fin al mal cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo de Dios, venga a reinar, venga a poner justicia, la justicia perpetua, donde habrán cielos nuevos y tierra nueva, para que moren aquellos que depositaron la fe en el Cristo resucitado. De manera que en estos tiempos que estamos viviendo, debemos destruir los ídolos que nos están estorbando, para que veamos las señales de nuestros tiempos. ¿Qué ídolos? Hay muchos ídolos, pero quiero mencionar solo algunos. El dinero es un ídolo que tiene a muchos atrapados. Si el dinero es la prioridad de una persona, ese es su ídolo. Si Dios es la prioridad de una persona, entonces lo demuestra obedeciéndole. Otro ídolo es el ídolo de los intereses personales. ¿Qué le importan a usted más? ¿Sus propios intereses o los de Dios? ¿Está siguiendo un estilo de vida que en el fondo sabe que no agrada a Dios? Si esto es así, tiene un gran problema, un problema muy grande. No le deja ver la realidad, está dormido. Hay que abandonar todo tipo de ídolo que nos estorba ver la realidad de lo que está aconteciendo. Hay otro ídolo que a mi modo de pensar es una especie de ídolo cuando queremos quedar bien con todos. Mi hermano, hay que aceptar esta cruda realidad, que cuando una persona se decide seguir a Dios, las mayorías no serán sus amigos. Al contrario, muchos le darán a usted mucho dolor y mucho en qué pensar. Hay que seguir al Señor Jesús sin mirar lo que los hombres digan o digan de nosotros u opinen. Hay que seguir al Señor. También debemos hacernos un examen honesto para ver si en verdad estamos preparados para encontrarnos con el Señor. Esto es serio, hermanos. Esto es de vida o muerte, amados hermanos. No es cuestión de estar dormidos. Hay que hacernos un examen honesto, sincero, para ver si estamos preparados para encontrarnos con el Señor. No olvidemos
que la Santa Biblia nos dice que los tibios no están preparados para irse con el Señor, más bien serán vomitados de la boca del Señor. Así está escrito en Apocalipsis. Los que están en dos pensamientos, que están a medias en el mundo y en la fe, tampoco estarán preparados. Los indiferentes hacia Dios y su palabra no están preparados. Las personas que no les interesa, ni siquiera quieren congregarse, ni siquiera quieren leer la Biblia, ni siquiera quieren orar, no quieren escuchar, son indiferentes, no les importa, pues no están preparados. Solo los que han nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús escaparán de los juicios que vienen a esta tierra. En conclusión, mis amigos que me están escuchando, las aguas de este mundo se están moviendo y nos están dando un mensaje fuerte a todos los seres humanos. No debemos ser indiferentes al mensaje de Dios. No es tiempo de buscar culpables a los demás. Cada uno de nosotros debemos despertar del sueño espiritual en que estamos profundamente dormidos. ¿Es nuestra fe de acuerdo con la Biblia? Debemos tomar en serio la afirmación de nuestra fe, es decir, que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Aunque todo el mundo diga lo contrario, la Biblia es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Debemos prestar atención a lo que está aconteciendo en nuestro mundo. El Señor del universo nos está hablando, amigos. Veamos más allá de lo que se ve a simple vista. Destruyamos los ídolos de nuestra vida que nos están impidiendo ver la realidad que se esconde detrás de los acontecimientos actuales. Y por último, preguntémonos, ¿estoy listo para encontrarme con Dios o para irme con Él si hoy viniera por mí? Recordemos que no se irán con Él los indiferentes, los tibios, los que estén indecisos entre el mundo y la fe, los que estén de rodillas ante el Dios del dinero. En una palabra, ninguno que no haya nacido de nuevo por la fe en la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario, jamás entrará al reino de la luz. El Señor Jesús dice, el que no naciere de lo alto, no entrará al reino de Dios. Pregúntese usted, amado hermano, ¿estoy listo para encontrarme con el Señor? Si hoy viniera la muerte, ¿estoy listo? Ajuste sus cuentas, o sea, hágase un examen honesto y delante del Señor pida perdón y reconcíliese con Él y empiece a caminar con Dios, porque los días son malos. Gracias, Señor, porque su misericordia es buena y es nueva cada mañana. Gracias por darnos la bendición de hablar su palabra. Y le ruego que bendiga, Señor, mis hermanos que me escucharon hoy. Y toda persona que escuche esta predicación, bendícele, Padre Santo. Concédale para que Él, gracias para que entienda. Incline su corazón hacia ti. Que escapen del lazo del mal, es que están cautivos a voluntad del mal. Atráelos hacia ti, Padre, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Que la gracia del Señor nos bendiga siempre y que ponga paz en nuestros corazones. Dios le bendiga y hasta pronto.